Estás escuchando El Observador Internacional. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es El Observador Internacional. Mi nombre es Horacio Kavak y El Observador Internacional es Muki Tenenbaum, que se encuentra en este momento. ¿Dónde, Muki? En Ámsterdam todavía. Bien. ¿Y cómo está el mundo, Muki? ¿Y cómo está el mundo? El mundo está pendiente de varios conflictos que los que hablamos la semana pasada y pendiente de algunas novedades económicas curiosas. Por ejemplo, el cacao que venía subiendo el precio, haciendo el chocolate, convirtiendo el chocolate en un producto carísimo, y incluso las compañías manufacturadoras de chocolate habían achicado hasta los chocolates, y en 2 días cayó el 27%. Y junto con él está cayendo el cobre, que venía manteniéndose muy alto por una intervención china, y esto tiene preocupados a los mercados, que de repente los commodities bajan, ¿sí? Sé que estás muy preocupado por la India, que es un país donde están centradas muchos intereses y mucha gente con visión de futuro dice India es el futuro China. ¿Qué pasa con India hoy en día? No, yo creo que, tendríamos que sentarnos a analizar paso por paso, Horacio, porque la idea de que India es la nueva China, y es un concepto que viene diciéndose hace bastante tiempo, yo no creo que quien lo hizo estuvo en la India. La India es un país muy distinto a China. Sí. China es un país, primero, con un gobierno muy autocrático, sin ningún derecho. El Partido Comunista decide absolutamente todo. Y la India es un país, dentro de todo, democrático, de hecho estamos en medio de unas elecciones que van a durar como 2 semanas. Y ya por ese lado hay una gran diferencia, pero además ¿cómo te podría decir yo? La ética de trabajo china y la de la India es profundamente distinta. Para que China se convierta en la India tenemos que sentarnos a revisar, Horacio, comparar distintas cosas y ver si realmente la India puede ser la nueva China o no, o nos vamos a llevar un chasco, como otra se dice, cosa, ¿no? sí. A ver, hay otra cosa que dice, es una oportunidad para la India, porque supuestamente China está viviendo un declive económico. ¿Es así o es una afirmación temeraria? No. Hay un declive económico que empezó en China porque China tiene una economía totalmente central, dirigida, en la cual se toman decisiones políticas en vez de ser económicas. Y si bien China pasó a un sistema capitalista con Deng Xiaoping en los años 90, empezamos a verlo, ese sistema capitalista fue demasiado para el gobierno comunista, que decidió meterse, y entonces provocó, por ejemplo, que haya más departamentos de lo que hay habitantes en China. ¿Sí? Hay un boom gigante y ahora están clavados con una cantidad brutal de bienes raíces. Ya hubo varias compañías gigantes de bienes raíces que acaban de quebrar. Esto está arrastrando a muchas otras cosas en China, que tiene también un problema, ya lo hablamos, el problema geopolítico con Estados Unidos, que es el conflicto que hay en este momento, Sí, ¿no? claro. China-Estados Unidos. Y Muki, mientras China mira a Estados Unidos, ¿también mira de reojo a la India por esta cuestión de que India podría quitarle negocio? Estoy pensando en esta visita que iba a hacer Elon Musk a la India, que finalmente fue suspendida y a mitad de vuelo da la sensación de que cambió y terminó aterrizando en China. ¿China mira de reojo a India? China mira de reojo a todos. A todos. China es típico chino. China mira de reojo a todos. China tiene varios conflictos, yo te diría, de la zona. ¿Sí? Acordémonos que China e India comparten una frontera. Una frontera en la que hubo disparos, en la que hubo incluso una guerra en los años 60. China mira de reojo a Vietnam, con la cual también tuvo una guerra, no hace mucho, es decir, posterior a la famosa guerra de Vietnam, en la que China perdió, además. Y Vietnam es también una de las amenazas que tiene China. Pero la India, claro, la India, con la misma cantidad de habitantes que tiene China y además un crecimiento poblacional brutal, es para China un problema. Y además está el Tíbet, esa zona que China conquistó y que la India se la pasa apoyando a los tibetanos, a los budistas tibetanos, aunque ya en la India casi no hay budistas, contrario a lo que la gente cree. Claro, ¿no? mira vos, qué interesante. Contame qué pasó con Elon Musk. ¿Qué acuerdo tenía con India y por qué finalmente termina suspendiendo esta visita y se decide por China? Lo que podemos hacer es suponer algunas cosas y otras que sabemos. Sabemos que estaba por ir a encontrar a la India porque la idea de él siempre tiene que ver con los autos, con Tesla. Sí. Y él lo que quería hacer es tener el auto autónomo. El negocio que él vio siempre fue un auto que no tiene chofer. Y ese auto que no tiene chofer
tiene problemas serios en Estados Unidos porque exigen niveles de seguridad muy altos y él no puede lograr empezar a hacerlo. Entonces pensó en la India, donde el país, por supuesto, está desesperado por inversiones. Quedó con Modi para encontrarse con él. Empezó a postergar la reunión porque claramente China le ofreció algo mejor. Y de hecho China le acaba de aprobar el proyecto de autos que se manejan en sí mismo. China misma tiene dos compañías de autos autónomos, mucho más chicas que Tesla y mucho menos sofisticadas, pero esto es un tema muy importante porque los autos autónomos necesitan baterías y esas baterías necesitan del famoso litio que todos conocemos en el tema de la Argentina, más otros elementos, que son los que tiene China. China tiene esos elementos, tiene esos minerales, y India no los tiene. Así que hay mucho para mirar de reojo de China a la India, pero quizás es exagerado el miedo de ellos, porque al final las cosas hay que verlas en la cancha, ¿no? Muki, recién conversábamos de esta cuestión de las diferencias culturales, podríamos llegar a decir, entre la India y China, que por ahora no estarían complicando el panorama económico de China. ¿Qué necesita India para ser competitivo de China? Chinos. Necesita chinos. Ajá. No tiene ninguna chance. Con India no va a ser nunca China. India es un país con un porcentaje de gente muy trabajadora, pero es un porcentaje muy chico. Cuanto más vas bajando en el nivel del trabajo, la ética de trabajo es prácticamente cero. Y China, los chinos tienen, para ellos hacer rico es lo máximo, hacer dinero es lo máximo, el dinero es lo más importante que la familia, incluso más importante que los amigos. En la India esto no hay una cultura de eso. Pero India tiene un problema aparte muy grave, y es que la cultura de ellos es una cultura donde la limpieza brilla por su ausencia. Es un lugar muy sucio, y eso implica que mucha gente que podría venir a India, como fueron a China, lo que se llaman los expats, la gente que se va a vivir a otro país, las condiciones de vida no son aceptables para un extranjero, porque realmente es muy difícil para un extranjero vivir en medio de tanta suciedad, ¿no? De tanta desidia. Las vacas caminan por la calle en las ciudades principales, defecan en las calles. Es muy, 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 muy difícil. Ese problema yo creo que es el problema más importante que tiene, y además, como te dije, la población es muy distinta y la ética de trabajo es muy distinta. Claro, claro. Y a nivel de regulaciones, a nivel burocracia, ¿hay similitudes o también tenés esta grieta cultural entre China y la India? No, China es mucho menos burocrática, muchísimo menos burocrática que la India, pero no porque no quieran serlo, sino porque no los dejan. Todo sistema comunista en general es muy, muy burocrático, ¿sí? Pero la India es legendario. Mira, yo te voy a contar una historia personal mía. Yo en los años 90 viajé a la India a una reunión con la primera compañía, una de las primeras compañías de tecnología que había en la ciudad más importante, que es Mumbai, la antigua Bombay. Y cuando llegás a una ciudad donde está todo destrozado, todo roto, y el edificio donde fuimos nosotros era un edificio también muy mal estado, y nos esperaba afuera una persona, porque no tiene casi mapas, o no tenía en ese momento casi mapas Mumbai, que uno podía llegar. El taxista dio vueltas bastante hasta que llegamos. Nos esperaba ahí un señor, vamos subiendo, y dice, bueno, tenemos que subir por escalera, por supuesto no hay ascensor. Pasando el tercer piso, de repente ahí se abre una puerta, y hay un salón de unos 1.200 metros cuadrados, y en el medio una mesa y 3 personas, nada más. Y yo le pregunto al señor, ¿qué es esto? Y él me dice que en los años 70, repito, estaba en los años 90, así 20 años después, en los años 70 todo esto fue un complejo de textil y quebró. Fueron a la quiebra porque no pudieron pagar las deudas. Y esta gente está todavía terminando la quiebra, 20 años después. Esa es la burocracia que tenés en la India, ¿sí? Juicios, por ejemplo, por patentes. En la India se respetan las patentes, no como en China tanto, ¿sí? Mucho más se respetan en la India. Pero si querés ir a juicio, son 40 años de juicio. Entonces, la burocracia, como preguntás muy bien vos, es un desastre. Claro, es la burocracia de la mala. Y a nivel, porque de la India da la sensación de que tenemos una imagen que muchas veces nos llega a través de películas o documentales, pero no sé si sabemos mucho de la India. En este momento, ¿qué población tiene la India?
La India tiene la misma cantidad de población que tiene China, son unos 1.300 millones de habitantes. Ujú. Pero para que tengamos una idea, hay más habitantes en la India de todos los que hay en Europa y el continente americano, juntos. Claro, todos en el mismo territorio. A nivel educativo, a nivel cultural, ¿en qué nivel están? Bueno, ellos tenían un sistema educativo heredado de los ingleses que era bastante bueno y que se fue, yo te diría, viniendo abajo. No hay inversión en educación, nada. Los ricos mandan a sus hijos a colegios privados, la educación pública es muy mala. En ese sentido, China tiene muchísimo mejor sistema educativo. Aparte, la gente la preparan para determinadas profesiones y muchos de ellas técnicos. En la India no. El idioma, la única ventaja que tiene la India, digamos, por llamarlo así, es que el idioma, además del hindi, que es el idioma nacional, está en inglés. Ujú. Todo se estudia y se habla en inglés. Claro. Y eso le da un poquito de ventaja. Pueden ir a Inglaterra a estudiar, a Estados Unidos a continuar sus estudios, pero no es nada que vos del cual hay algo para aprender, ¿no? Ok. Pero en promedio, digamos, y comparando con el sistema educativo nuestro, en promedio el ciudadano de la India termina la secundaria, termina la universidad o a duras penas termina la primaria. No, ni a duras penas termina la primaria, no, para nada. Mejoró, pero no. La Argentina es muchísimo mejor en ese sentido. El sistema educativo es mucho mejor que el de la India. Uh-huh. Estoy pensando en esta cuestión, en el desafío que enfrenta la India si quiere competir con China. Evidentemente, desde el plano cultural no lo puede encontrar. Desde el plano de la vocación por el trabajo, tampoco no lo puede encontrar. ¿Dónde está la oportunidad de la India en la región? Bueno, la primera oportunidad es el sueldo, ¿sí? El sueldo medio, o digamos el GDP, el PBI de la India de China es unos $12.000 por año, es decir, lo que el sueldo, la ganancia per cápita, y la per cápita en la India es 2.000. Ahí hay mucho lugar para poder hacer las cosas baratas. Pero yo te recuerdo que lo que extrae valor no es fabricar camisetas, ¿sí? O medias, Sí. que es lo que hacía China. China se fue moviendo para arriba y esto fue cayendo en manos de Bangladesh, Pakistán, etcétera, ¿sí? No veo en la India, en ese sentido, fuera de ser más barata, ¿sí? De hablar inglés, de ser una democracia. Y una cosa importante, India no es una amenaza para nadie. Y eso quiere decir que no tiene enemigos. La India fuera de China, ¿sí? Que tampoco no es un gran enemigo. Pakistán, que es su enemigo, digamos, natural, pero no tiene enemigos en el mundo, no. Está no afiliada, te recuerdo que están los BRICS junto con China. Sí, claro, son por supuesto. Sí. los dos grandes participantes de los BRICS. Uh-huh. Y son... entonces, está manejada en este momento por un partido político que es el BJP, que es muy nacionalista, muy antimusulmán. Hay una minoría musulmana importante en la India y eso también es un problema. Hay problemas étnicos importantes. En China lo resolvieron, simplemente metieron a 1 millón de uigures, que eran los musulmanes que ellos tienen, en campos de concentración. La India no tiene, ni muy lejos, es un lugar así. Pero entonces tiene la ventaja también, como te dije, de un sistema no autocrático, más democrático. Es difícil. Y además, como te repito, tiene 1.000 millones de personas, 1.300 millones de personas que son 1.300 millones de consumidores también, ¿sí? A los cuales todavía no se les vendió lo que el Occidente les quiere vender. Claro. También está eso, ¿no? Uh-huh. Y a nivel geopolítico, forma parte de los BRICS, pero a nivel geopolítico, dentro de esta cuestión del eje Rusia, China, Irán, Estados Unidos, Occidente, ¿cómo se posiciona India? India se posiciona en una posición, yo te diría, neutral con leve tendencia hacia Occidente. Yo te diría que tiene una posición más cercana un poco a Estados Unidos, pero, por ejemplo, con Rusia comercia libremente, con el tema de la guerra de Ucrania no adhirió a ninguno de los boicots. En el tema del Medio Oriente tiene muy buenas relaciones con Irán y con Israel, mucho en tecnología, mucho en armas, en la parte de armamentística, y tienen, y además es un país, acaba de perder un aliadito que tenían. Ellos tenían ahí unas islas que se llaman las Islas Maldivas, que mucha gente seguramente las conoce por sus playas, sí. que hubo elecciones y pasaron de un gobierno pro-indio a un gobierno pro-chino. Es decir, India está peleando con China parte del poder regional, y llegó tarde la India, ¿sí? No se estuvo ocupando de esto en el pasado. Uh-huh. Muki,
Si hablamos de la India, ¿de qué vive la India? ¿Qué exporta la India? ¿Cuál es su fuerte en el comercio, en la producción? Digamos, ¿en qué se destaca? ¿Cómo es su economía? La economía de la India en los últimos 10 o 15 años se convirtió, especialmente la parte fuerte de la India, primero que exportaba algunas cosas de agricultura, ¿sí? Cebollas, incluso algunos cultivos. Pero lo que la hizo fuerte a la India en los últimos años, o más fuerte, fue justamente lo que se llama outsourcing, es decir, los call centers, la idea de que todo lo que fuera computación se mandaba a la India. Vos querías hacer un programa de computación y se lo dabas a gente en la India, que eran ingenieros, son bastante buenos en eso, y con eso ahorrabas muchísima plata porque te costaba muchísimo más barato pagarle a un ingeniero en la India que pagárselo en Ámsterdam, en Nueva York o en Sao Paulo. Entonces, la India hizo eso mucho. El problema grave de la India es que al aparecer ChatGPT y las inteligencias artificiales, ese trabajo desapareció. Como todo trabajo en general que se hace sentado desapareció, pero ese desapareció ya. Eso quiere decir que todas las grandes compañías que hacían esto están quedando sin trabajo. Se están quedando sin trabajo porque o ellos se quedan sin trabajo o sus empleados se quedan sin trabajo, porque esto lo hace ya la inteligencia artificial en segundos. Y esto es un problema grave que tiene la India, pero en este momento yo te diría que este es el punto fuerte de exportación de ellos, y ellos quisieran exportar semiconductores, ¿sí? La idea de ellas es exportar chips, pero yo los veo muy lejos de poder hacerlo esto, ¿sí? No tienen ni el know-how, ni el management, ni nada de lo que para poder hacerlo. Y ahí están apuntando ellos, yo creo que están apuntando mal. Además tienen una industria de otras tecnologías, pero nada tan importante, y armas. También es un gran productor de armas. Uh-huh. Buki, recién estábamos hablando de esta situación entre la India y China. China mirando de reojo para todos lados. China en lo que vos siempre describís como un gran conflicto en los Estados Unidos, más allá de que los ojos están puestos en lo que pasa con Rusia, con Ucrania, lo que pasa con Israel y Hamás. ¿Cómo es la relación entre la India y Estados Unidos? A ver, hubo épocas mucho peores que esta, ¿sí? Cuando estaba Indira Gandhi, el que recuerda, India era parte de los países no alineados, y se había puesto, yo te diría, de espaldas a Estados Unidos y de espaldas a la Unión Soviética de esa época. Tuvo otro problema con Estados Unidos. Quien le vende las armas a Pakistán es Estados Unidos. Y Pakistán es el gran enemigo de la India. Ya tuvieron 3 guerras entre ellos y los dos tienen armas atómicas. Es decir, si vos me preguntas a mí, ¿dónde hay más chances de que se usen armas atómicas en un conflicto? Es entre ellos. Y esto es este punto. Entonces Estados Unidos no quiere perder su relación con Pakistán justamente para evitar un conflicto con la India, pero la India no lo ve esto con buenos ojos. Y van y vienen, la relación se enfrían, se calientan un poco más. Como te dije, hoy están, digamos, un poquito del lado de Occidente, un poquito del lado de Estados Unidos, pero la verdad es que yo no te podría decir de que son aliados con los americanos, ¿no? Uh-huh. Buki, para los que vemos las cosas a la distancia, muchas veces se nos complica establecer los límites geográficos y qué país está en la zona, ¿no? Es como un gran ¿qué habrá ahí? ¿Qué pasa en esa zona? ¿Cuáles son las hipótesis de conflicto? ¿Cuáles son los conflictos existentes? Bien, primero tenemos que pensar quiénes son los países en este momento que tienen algo de importancia. Están, bueno, China, India, por supuesto, Vietnam, que tiene 100 millones de habitantes y un ejército que todos conocemos muy bien entrenado, con una población muy sofisticada desde el punto de vista tecnológico, pero solamente son 100 millones contra los 1.300 que tiene China. Está Filipinas, que tiene también alrededor de 150 millones de habitantes, país cristiano, católico, en ese sentido muy distinto a toda la zona, porque es un país con una religión distinta. Los filipinos son un pueblo, la verdad, no muy beligerante. Los japoneses los invadieron, los hicieron sufrir mucho durante la Segunda Guerra Mundial. Tuvieron varias dictaduras, pero ahora en este momento están muy posicionados del lado de Estados Unidos. Hubo 2 bases muy grandes americanas en Filipinas, que fue una colonia americana desde principios del siglo XX hasta 1945. Así que una relación muy fuerte. Ese es el gran aliado, yo te diría, que tiene Estados Unidos en la zona. Está más lejos Australia también y Nueva Zelanda. Y después tenés Japón, muy importante, pero militarmente no muy relevante, porque Japón tiene en su constitución no tener un ejército, aunque eso probablemente vaya a cambiar. Y los conflictos que vos tenés en este momento son los de China con la India, como dije antes, India con Pakistán,
que en este momento está pasando un momento bastante pasable. Tenés una guerra civil andando en Myanmar, la ex Birmania, donde parece que las cosas se están poniendo bravas, porque esa guerra civil puede llegar a involucrar a Tailandia y a varios países de la zona y desestabilizarlos. Tenés Indonesia con 300 millones de habitantes, es el país con más musulmanes en el mundo, y todo el mundo peleándose por los distintos estrechos y los mares, el territorio marítimo que los separa. Son todas islas, tanto Filipinas como Indonesia son 14.000 islas y creo que Filipinas son 12.000. Así que son países muy distintos uno del otro, pero todos con puesto el ojo, todos desconfiando uno del otro bastante. Uh-huh. ¿Y Europa? ¿Cómo es la relación entre Europa y la India? Bueno, hay una relación primero entre la Gran Bretaña y la India, tiene una relación muy cercana. Sí, de claro. hecho, Europa acaba de firmar un acuerdo de libre comercio con la India, que llevó 13 años negociar, porque todo en la India lleva así. Y es muy interesante porque se comprometieron los europeos a invertir $100.000 millones en los próximos 3 años en la India, lo cual a la India le viene muy bien porque está muy, muy desesperada con inversiones. Y entonces, especialmente pasa por Gran Bretaña la relación, pero recordemos que hay una diáspora india en todos lados y en toda Europa, ¿sí? Es decir, vos encontrás indios realmente en Italia, en Francia, en Alemania, y en toda la Europa occidental. Y esa diáspora tiene importancia porque además llegan el primer ministro de Inglaterra ahora, del Reino Unido, es de ascendencia india, ¿sí? Claro. Es decir, tienen mucha influencia. Hay una relación cercana, hablan en inglés. Yo te diría que están más cercas ellos de Europa, los indios, que de Estados Unidos, si me preguntás. Si debería elegir entre los dos, sí, es más cerca de Europa. No mencionaste Corea en esta descripción que hiciste. ¿Qué pasa con Corea? Porque Corea hay momentos donde se lleva todos los títulos y ahora da la sensación de que hay como en un segundo plano. ¿Es porque no pasa gran cosa o es más preocupante lo que está pasando en otros lugares de la zona? Bueno, primero es una omisión mía, Corea. yo la omití. Uh-huh. Iba pasando con mi cabeza en el mapa, Horacio, ¿sabes? Y de repente no llegué hacia ahí al norte. Uh-huh. Corea, no, hay un conflicto muy importante entre Corea del Sur y Corea del Norte. Cada tanto Corea del Norte hace simulacros de una guerra. Corea del Norte no se va a meter en una guerra. Estados Unidos está muy metida. La capital de Corea del Sur, yo estuve ahí, se llama Seúl, y dentro de Seúl, en el medio de Seúl, como en Buenos Aires sería en el Recoleta, ¿sí? Hay una base militar americana gigante adentro de la ciudad de Seúl. Y es una base llena de soldados americanos. Yo estuve ahí adentro, una vez fui, hay una iglesia, mezquita, sinagoga en un solo edificio, y es un lugar en donde los viernes es una mezquita, los sábados es una sinagoga y los domingos es una iglesia, y adentro todo rota, ¿sí? Tanto los púlpitos como todo para representar a cada religión. Entonces, cuando es el viernes están los símbolos o la falta de símbolos musulmanes, el sábado está la estrella de David y el candelabro, y en los domingos está la cruz. Pero por eso lo cuento como cosa curiosa. Corea del Sur y Corea del Norte están las cosas muy bravas entre ellos. Acaba de ganar la oposición las elecciones, un par de las elecciones parciales que hubo en Corea del Sur, y la verdad es que nadie confía en Corea del Norte, pero también te voy a decir que no piensan en Corea del Norte, porque Corea del Norte parece más perro que ladra no muerde, ¿sí? Uh-huh. Es un país con armamento atómico y aparte con armas, que vende muchísimas armas, le vende a Rusia en la guerra con Ucrania, a Irán muchísimo. Hoy Irán negó que había venido una delegación de Corea del Norte a Irán, pero bueno, las negaciones iraníes son lo que son. Así que es preocupante eso, Corea del Norte, más que todo en los otros conflictos, justamente no en el propio, yo te diría. Uh-huh. Te mantengo en la región y te quiero consultar con respecto a Japón, ¿no? Acá a la distancia muchas veces Japón nunca es noticia, o es noticia por algún tipo de movimiento sísmico o algún tipo de riesgo en alguna cuestión vinculada a clima, sismos, cuestiones nucleares.
pero fue noticia por la depreciación de su moneda que está sintiendo en los últimos años con respecto al dólar. ¿Qué está pasando en Japón? Es muy interesante la depreciación del yen, de la moneda de Japón, que se acentuó especialmente hace de 1 año y medio empezó la caída y empezó a caer fuerte, y ahora sigue cayendo, pero cae por un simple motivo. Como hubo inflación en Occidente y Japón no tuvo inflación, en Occidente subieron las tasas de interés. Entonces, si vos comprás hoy un bono del gobierno norteamericano, ¿sí?, te paga un 5,5% por año en dólares. El yen, por otro lado, no te paga nada, da cero interés. Entonces, la gente prefiere tener dólares porque les da el 5% ese de intereses que el yen no te da. Y Japón se niega a subir las tasas de interés para salvar su moneda. Mientras tanto, por supuesto, sus exportaciones está exportando muchísimo más que antes. Japón era conocida como el país de los países más caros del mundo. Vos ibas a Japón y era prohibitivo ir a comer o en un hotel. Ahora se dio vuelta, ahora lleno de turismo que viene a Japón porque Japón está, yo te diría, bastante barata. Para que tengas una idea, en Tokio un almuerzo bastante bien en un lindo lugar, no en un lugar de lujo, pero un restaurante más que decente, lo pagás $7, $8. A todo eso en Japón no existe la propina, como detalle. ¿Sí? Así No que existe la propina, eso incluye todo. No, pero no solamente no existe, si se la das no vas a ver el mozo por qué le está dando plata. Mirá ¿Me vos. entiendes? Bueno, No existe, imagino es yo su que trabajo, él dice. No, por supuesto, claro. Y su salario debe estar en relación a eso, digamos. Muchas veces en los lugares donde se permite la propina, significa que la propina tiene que compensarte un salario que no termina de compensar el trabajo. Sí, pero los salarios en Japón no son altos, ¿eh? Ah, mira vos. Contrario a lo que la gente cree. No son altos. Los japoneses viven con sumas de dinero bastante, yo te diría, primero que son muy frugales, muy, muy, muy frugales. Además, ellos ahorran. Una de las cosas que querían hacer con Japón para mover la economía es que gasten, ¿sí?, sean consumidores. Y los japoneses y los chinos tampoco. No son consumidores, son ahorristas. Ellos no le creen a los estados, ellos prefieren tener la plata ellos y no promesas. Así funciona la sociedad. Entonces son frugales todo el tiempo, en todo. Gastan plata en lo que realmente necesitan. Viven en condiciones de lugar ínfimas, es decir, es muy común ver un departamento de 16 metros cuadrados alquilándose, y de 8 también vi. Así que viven en condiciones muy apretadas, y las cosas no son demasiado caras, pero yo no te diría que la gente está ganando bien, no para nada, no sería un buen lugar para ir a ganar dinero. Muki, empezamos esta conversación hablando de si India podría transformarse en la nueva China, si es una amenaza para China en esta situación. ¿Qué país de la región es una gran oportunidad y todavía no está apareciendo en las grandes luces, digamos? Me temo que no hay, porque yo te diría, está Corea del Sur, que está bastante maximizado lo que puede conseguir, es un país chico con 50 millones de habitantes viviendo en una península del tamaño de un poquito más que del Gran Buenos Aires, es un país muy chico, lleno de gente, bastante apretado y con muy poca natalidad. Entonces, por ahí no sé si va a venir. Japón puede ser, pero necesitas... el problema está en qué área. Si va a ser en las áreas de las camisetas, no, eso va a haber Bangladesh, van a haber países. Pero si vos querés reemplazar a China en todo el tema de tecnológico o semitecnológico, y Japón se va a llevar un pedacito, Vietnam otro pedacito, Corea del Sur, pero no hay, y vamos a tener que acostumbrarnos a que las cosas sean más caras, porque China abarataba lo electrónico mucho, ¿no? Quiero volver a China. Recién al principio de esta charla hablábamos de que por ahí para la India este declive económico de la China podía ser o representar una oportunidad. ¿A qué se debe este supuesto declive económico chino? Bueno, se debe a que se metió el Partido Comunista a manejar la economía, no dejó al mercado manejarla, y cuando se toman decisiones no económicas en nombre de, por ejemplo, la lucha contra la corrupción. El problema más grave que tuvo China, yo te diría, es en dos lados. Primero tenés a Xi Jinping, que pasó de ser
un líder colegiado con otros grupos de personas a ser un líder único, tratando de emular a Mao Zedong. Acá pasa algo curioso. Así como Putin trata de ser Stalin, él quiere ser Mao, ¿sí? Y para lo cual eliminó toda voz disidente, incluyendo muchas de las personas que hacían que la economía funcione. Ese fue el primer error que cometió él. El segundo error que cometió él es enemistarse con los Estados Unidos y convertirse en un país imperialista, creyendo que los Estados Unidos no iba a hacer absolutamente nada, y bueno, y ahora se encuentra con que quedó fuera de la inteligencia artificial, lo cual es un gran desastre para él, además. Entonces, el problema es que él, como manejando las cosas solos, no servía. Entonces, buscó, yo te diría, chivos emisarios. Entonces, empezó a combatir lo que él llamó la corrupción. Y empezó a mandar a la cárcel a todos los grandes jefes de todas las grandes compañías, incluyendo Alibaba, Jack Ma, el tipo más famoso de China, pero así como él, yo te diría que casi toda persona que tenía algún poder en el mundo empresarial chino se encontró o en la cárcel o rajado o... Bueno, no es como Rusia, ahí no se mueren, ahí desaparecen nada más. Y cuando hizo eso fue destruyendo la propia gente que puede ayudar a China a recuperarse. Y puso burócratas en vez de eso. Y trajo al Partido Comunista a manejar, por ejemplo, el Banco Central. Y esas cosas nunca terminan bien, ¿sí? La Argentina es un buen ejemplo de todo eso. Claro, claro. Y para China, Argentina, ¿qué onda? Y Argentina tiene tres cosas importantes para China. Uno es el mar y todo lo que tiene el mar de la China, el mar de argentino. Está, por supuesto, la parte, digamos, de molestar a Estados Unidos, la base esa que está en Neuquén. Y aparte, por supuesto, soja para darle de comer a sus cerdos. Pero ahora no están... ahora hay toda una historia con la industria del cerdo en China, y esto también se está complicando bastante. Pero es un país, la verdad, que está literalmente en la otra punta del mundo. Uh-huh. Yo te diría que poco, pero sí, es un país que si mañana, por ejemplo, Argentina llegase a cambiar sus alianzas y a tener relaciones con Taiwán, porque China no acepta tener relaciones diplomáticas con países que tienen relaciones diplomáticas con Taiwán, y el único ejemplo en Sudamérica es Paraguay en este momento. Si Argentina haría eso, lo cual no está lejos de la ideología que escuchamos a Milei hablar, ¿no? Uh-huh. Si haría eso, ahí sería muy importante para China y sería un golpe fuerte para ellos. Pero más que eso, no es muy importante. Bien. Estamos teniendo esta conversación con Muki Tenenbaum, que está en Holanda, en los Países Bajos. Esta charla la estamos teniendo en los primeros días de mayo. ¿Qué pasa en Holanda? ¿Qué les preocupa? ¿Qué es noticia? Bueno, en Holanda se acaba de terminar el Día del Rey. Les preocupa, en este momento yo te diría que les preocupa a Ucrania. Yo estuve hablando con gente, les preocupa que la guerra de Ucrania termine haciendo tres cosas distintas. Primero, una amenaza rusa, que ellos la ven no tan terrible, pero está ahí. El peligro de que esta misma amenaza los obligue a gastar muchísimo más dinero en defensa. Los holandeses son conocidos por su poca, ¿cómo te diría? Por su poca tendencia a gastar dinero. Y se nota mucho esto en Holanda. En Ámsterdam es muy común. No hay baño que no tenga que pagar para entrar. Es todo muy austero. Y esto les preocupa, y les preocupa sus jubilaciones, que por supuesto, si van a tener que pasar un porcentaje de la plata del estado de bienestar, o se van a tener que jubilar más tarde, o van a haber recortes en las jubilaciones, y eso les preocupa. Y además hay toda una historia hay una discusión muy grande, creo que lo comenté la semana pasada también, pero sí, el tema de que no hay gobierno, no se puede formar un gobierno, se está formando un gobierno de expertos porque no se junta la mayoría de los partidos políticos y arman un gobierno. No es como en Argentina, el sistema es parlamentario, necesitas que el 51% de los diputados voten a favor de ese gobierno, y no se consigue. Ahora se consiguió algo de un gobierno que no sea de jefes de partido, sino de expertos. Pero eso también está bastante clavado. Pero el país funciona igual, ¿sí? Uh-huh. Esto es lo bueno que tienen. Y se funcionan solos, ¿sí? Claro, los gobiernos, claro. Yo te diría, lo único que hacen es molestar bastante. Claro, si no, andan bárbaros. Hablando de andar bárbaro, recién me hacías la referencia a qué pasa en Japón, como un país que era caro,
ahora se ha abaratado. ¿Qué tan cara es la vida en el Reino, en los Países Bajos? Terrible, terriblemente cara, carísima. No existe ir a comer a un restaurante y pagar menos de 30 euros por persona, y estoy hablando de un restaurante franquito y sin alcohol. Yo no tomo vino, no tomo alcohol, así que a mí esa me la ahorro, pero es carísimo todo. Los cigarrillos cuestan 14 euros un paquete. Yo no fumo, sí, pero vas a un bar y una Coca-Cola cero cuesta 5 euros, ¿sí? Que es más de $5. Es muy, 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 muy caro. Incluso las cosas que son muy holandesas, como los panqueques, porque los panqueques fueron inventados en Holanda, no en los Estados Unidos. Es de acá el pancake. Y también el arenque, que es el pescado que todo el mundo come acá, y es bastante caro también. Todo es muy caro. La ropa es carísima. Todo es muy caro acá en Holanda, Bien, la verdad bien. que sí. Bueno, ¿y tu próximo destino, pensando en la billetera? Mañana me voy a Tokio, Bien, Japón. bien, está bien. Así que te voy a poder contar más cosas de Japón desde la semana que viene. Perfecto, buenísimo. Entonces tenemos, te iba a decir, tenemos una cita, Muki. Tenemos una cita la semana que viene. Tenemos una cita, entonces, la semana que viene, entonces el Observador Internacional va a estar desde Japón analizando todas estas cuestiones vinculadas a la política y a la globalización y a las cuestiones internacionales. Muki, muchísimas gracias. Nos encontramos en el próximo capítulo. Un abrazo desde Holanda. Muchas gracias. Un abrazo desde Argentina. Mi nombre es Horacio Cava, que esto es El Observador Internacional con Muki Tenenbaum. El Observador Internacional.